Buenos días. Bueno, pues antes de nada agradecer a la organización el habernos dado la oportunidad de estar hoy aquí. ¿Vale? Ledison es una empresa gallega, estamos ubicados en Porriño, en el área de Vigo. La empresa se fundó en 2003, dedicada exclusivamente al diseño y fabricación de luminarias con tecnología LED de alta eficiencia para usos intensivos 24/7 y para ambientes hostiles. ¿Vale? Estuvimos durante los 3-4 primeros años con proyectos de I+D, salimos al mercado con luminarias ya en el 2007. Por aquel entonces la tecnología LED para aplicación de iluminación en alta potencia era totalmente desconocida en España. ¿Vale? Empezamos sobre todo en sectores, como decía, industriales por su complejidad, en la industria de automoción, aeronáutica, porque son usos 24/7, donde la fiabilidad de la luminaria es muy importante, puesto que parar a hacer un cambio o un mantenimiento de una luminaria implica unos costes muy altos. Y entornos también, como decía, hostiles, pues ambientes químicos, empresas de ultracongelado, empresas de temperaturas extremas por calor, etcétera, etcétera. Luego empezamos a trabajar también en el sector del alumbrado público, puertos, aeropuertos, túneles, iluminación ornamental, etcétera, etcétera. Como hemos escuchado toda la mañana, la eficiencia, la monitorización y lo que es el poder trabajar con esos datos para poder predecir e intentar anticiparnos a posibles escenarios, pues es básico. Antes, con fabricar una luminaria eficiente y fiable, vamos a decir que era casi suficiente. Hoy en día no es suficiente. Hoy en día necesitamos tener información, necesitamos incorporar sensórica a esas luminarias para poder aumentar las eficiencias, reducir los costes energéticos. Necesitamos tener conocimiento de consumos, de posibles factores que pueden afectar a la luminaria, por ejemplo, pues sobretensiones o bajada de tensión, incluso, como veníamos escuchando ahora, todo lo que es los cambios climáticos. Hoy va a hablar mi compañero Ángel especialmente de la luminaria solar o híbrida solar. Y, evidentemente, el conocer más o menos qué clima va a hacer a lo largo del día o mañana, el poder predecir las horas de sol que vamos a tener, máxima aquí en Galicia, que se puede decir casi que somos anfibios, no tenemos branquias, no sé por qué, porque llevamos un mes que esto es lluvia, lluvia, lluvia. Pues bueno, el poder un poco predecir qué nivel de energía vamos a poder conseguir con nuestro panel solar, pues incluso nos puede llevar a través de la telegestión y de la información que nos aporta la luminaria a decir, bueno, pues como yo sé que la batería esta noche no va a conseguir llegar hasta el amanecer, pues igual me interesa, al ser una farola híbrida, igual me interesa en un momento concreto decir, bueno, pues me voy a conectar a esta hora concreta de la noche o del día a la red eléctrica, porque es la hora en la que consigo un menor coste, y voy a estar cargando la batería durante, ahora su cálculo, 1 hora, 1 hora y media, media hora, para poder aguantar pues todo lo que es la duración de la noche, ¿vale? Entonces, en el sector industrial pasa exactamente lo mismo. Antes vendías una campana y ya está, vendías una campana industrial para iluminar una zona y en principio era suficiente. Hoy en día no lo es. Hoy en día la mayor parte de la industria te pide que esa campana lleve un sensor de movimiento, un sensor de luz, un sensor mixto. Como comentaba el ponente anterior, en ciertos centros pues te piden que pongas un sensor en la fachada que te vaya indicando la luz, la tonalidad del sol para intentar adecuar en la medida de lo posible la luminaria interior con luz artificial a la tonalidad más parecida del sol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya no solo es fabricar luminarias, es fabricar luminarias y todos los complementos que nos pueden ayudar a ahorrar energía. Por un almacén, por ejemplo, de una industria, pues muchas veces lo que es el almacén se utiliza pues a lo mejor 2-3 horas al día. Pues si podemos poner una luminaria que tenga un sensor que mantenga la iluminación del almacén con una luz residual de a lo mejor el 20 o el 30% del consumo de la luminaria y que detecte antes de que entre esa luminaria, esa persona en el almacén, que detecte que se acerca una carretilla o una persona a coger material y encienda la luz antes de que entre, con los sensores que atraviesan paredes y demás, pues bueno, pues creo que es lo adecuado, es hacia donde se tiende. Y si a esto encima lo complementas con todo lo que son los sistemas de telegestión que te van a poder aportar un montón de información para que tú tomes decisiones, pues mejor que mejor. Luego hablaremos al final un poco de los sistemas de telegestión que son perfectamente válidos para las farolas solares también, ¿vale?
Y bueno, básicamente eso, que hoy en día disponemos de un montón de sistemas perfectamente válidos para... De hecho, la eficiencia empieza en el origen a la hora de construir la luminaria. Es decir, nosotros, por ejemplo, estamos fabricando luminarias a día de hoy, la última producción, con 207 lúmenes vatios reales, efectivos, después de pasar difusores, después de pasar lentes, etcétera, etcétera. La media del mercado a día de hoy debe rondar los, no sé, 130, 150 lúmenes vatio, de media más o menos. Nosotros lo que estamos fabricando ya estamos en 207 lúmenes vatio. Entonces, ahí ya empieza la eficiencia. Hay la costumbre de comprar por vatios. Muchas veces cuando haces un proyecto dices, no, yo necesito 30 vatios, 50 vatios. Eso es un error. Eso antes podía ser, pero a día de hoy es un error. Por si hay luminarias de 100 lúmenes vatio y tú puedes tener 200 lúmenes vatio con la mitad de potencia, ahí empieza el ahorro energético. Y a nivel componente de producto también, es decir, si puedes utilizar un housing, una envolvente, una carcasa existente en el mercado que puedas compartir con 2 o 3 fabricantes, siempre y cuando te valga para tu diseño de luminaria y luego competir en lo que realmente son las tripas o la electrónica de la luminaria, pues bueno, ahí también hay un ahorro a la hora de desarrollo, a la hora de fabricar moldes, fundiciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero bueno, ahora mi compañero Ángel os comentará un poco más el caso de la luminaria híbrida solar. Optamos por un sistema híbrido, pues básicamente por lo que hablábamos antes. En ciertas zonas depender solo del sol no es suficiente, máxima aquí en Galicia. Y bueno, es un sistema que muchas veces se utiliza, se piensa en él solo en casos en los que, es que aquí echar una acometida ahora tiene unos costes brutales. Pero no se piensa por una sustitución de una luminaria existente. Me da igual, en un campo exterior, en un aparcamiento exterior de una nave, de un hospital, de una vía cualquiera pública, cuando tiene todo el sentido. Para nosotros tiene todo el sentido. Si puedes tener una luminaria que a lo mejor aquí en Galicia igual no va a aguantar toda la noche, depende del día que haga, pero si puedes ahorrar 6, 7, 8 horas de consumo de la red eléctrica, aunque luego tengas que tirar 2 o 3 horas de la red, sigue siendo un ahorro energético muy importante. Vale, entonces, bueno, os comentamos un poco el caso particular de la luminaria híbrida solar y, bueno, comentarles, Ángel. Bueno, aquí tenemos un caso de luminaria todo en uno, que está compuesta por una envolvente, un panel solar, una batería, un módulo LED, sensor de movimiento y un controlador que se encarga de la gestión de todo. En el caso de la envolvente, puede integrar el panel solar haciendo más manejable el conjunto. Esto es la foto que estamos viendo, va integrada en el conjunto del housing y es más manejable, pero también te limita a la hora del diseño. Es importante también que el soporte de fijación de báculo permita el máximo ajuste en su orientación para un mayor aprovechamiento de la energía solar. Una de estas limitaciones es eso, la fijación del panel solar, que solo puede ser en ciertas posiciones y no en todas las que quisiéramos. Entonces, cuando instalamos la farola solar, no somos nosotros quienes decidimos dónde la vamos a instalar. Es la zona a la que nos limita un poco. Entonces, tenemos cierto manejo en este ajuste del soporte báculo, que nos permite una inclinación lo más próxima posible al máximo de producción que podemos generar con este panel. En este caso tenemos un botón. Bueno, también hablar de que hay otros sistemas que no va el panel integrado, que va aparte. No nos parece una solución viable por facilidad de manejo y complejidad de instalación. Sí, tenemos un sistema que lleva un panel integrado como este y luego lo que hacemos que es el módulo de PCB es orientable. Por si tienes que mover o levantar demasiado o orientar el panel solar hacia un punto concreto, que luego al poder mover lo que es la PCB de diodos, sí la puedes orientar. ¿Vale? O sea, en vez de tener el sistema de panel por un lado, que es una opción totalmente válida, y luminaria por otra, pero es más complejo de instalar, etcétera, etcétera, pues, bueno, pues trabajamos. Para que os hagáis una idea, nosotros hace aproximadamente 15 años, un organismo oficial nos solicitó montar unas luminarias híbridas solares con panel solar, de aquella la batería de plomo, o sea, era un sistema híbrido también. Y bueno, y fue donde vimos un poco la ventaja de poder tener este sistema en el cual puedes tener todo integrado y poder orientar la PCB, ¿vale? Y bueno, por eso tenemos estos dos sistemas mayormente. Vale, en este caso tenemos también un botón que es ideal buscar este tipo de funcionamiento,
que desconecte totalmente el sistema y lo meta en modo de hibernación para que durante el transporte de la luminaria no se descargue, porque va a pensar que es de noche y se va a poner a funcionar el programa. Bueno, aquí tenemos lo que decía del soporte báculo, el ajuste de inclinación, y en este caso también es reversible para poder posicionarlo en ambas situaciones. ¿En báculo o en brazo de pared? Vale, en cuanto al panel solar, hemos seleccionado el silicio monocristalino, que es la más utilizada y su potencia debe ser acorde a la capacidad de batería y la potencia de la luminaria total. Hay otros tipos de paneles, pero el monocristalino es un poco más eficiente que el policristalino y aunque también es un poquito más caro, nos parece la mejor solución para este caso. Para obtener el máximo rendimiento es necesario mantener el panel limpio y libre de sombras. Como sabéis, los paneles solares, cuando tienen una pequeña sombra, la producción baja en picado y se queda un 10% de la producción total del panel. Existen tecnologías que minimizan el efecto de sombras, separando el panel en dos grupos iguales de células conectadas en paralelo. Esto es, en vez de estar seriadas todas ellas, y una sombra nos puede provocar una bajada de potencia total del sistema. Si separamos las celdas en todos los grupos, al menos tenemos un 50% del panel que es posible que no reciba la sombra. Entonces tenemos garantizada ese 50% de producción. Hay otras tecnologías también, como la PERC, que aprovecha también la luz que digamos no es efectiva sobre el panel y se pierde. Se añade una capa reflectiva que aprovecha esa luz por la parte contraria a la celda, por la parte de abajo. Entonces se puede aumentar un poquito el rendimiento de ese tipo de paneles. Son mejoras que se pueden implementar. En cuanto a la batería, las baterías utilizadas para la mayor parte de los fabricantes son de litio. En nuestro caso, seleccionamos baterías que tienen cátodos de fosfato de hierro-litio por su mayor vida útil, estabilidad y seguridad. Estas baterías suelen incluir sistemas de monitorización y control que eviten las descargas profundas y sobrecargas para no comprometer su vida útil. Estos son sistemas aparte del controlador que evitan que la batería se descargue por debajo de una tensión umbral o se sobrecargue y se puede dañar, obviamente, es litio. Aquí tenemos 3 puntos claves. Primero, que la batería tenga su propio sistema de control al margen de lo que le mande el controlador para autoprotegerse, puesto que descargas muy profundas o sobrecargas van a comprometer mucho su vida útil. Luego, lo que hablamos, el sistema de batería que sea estable y segura, es decir, un tipo de batería que es casi imposible que se produzca una deflagración con ella, ¿vale? Al final la seguridad es importante. Y luego el hecho de que tiene que haber una coordinación entre lo que es el panel solar, su capacidad y la batería. De poco nos sirve tener un panel muy grande si luego la batería no va a tener capacidad suficiente para almacenar esa energía, ni lo contrario. Es decir, tener una batería muy grande, gastar dinero y costes en una batería muy grande, que luego el panel nunca va a ser capaz de cargar. Sería absurdo también. Vale, aquí tenemos una vista explosionada de la luminaria, donde se pueden ver todas las partes. Controlador, batería, el PCB, el soporte báculo, como vimos antes. A ver, respecto a lo que decía ahora, yo estoy cansado de ver en el mercado todo tipo de proyectores, todo tipo de luminarias, con paneles solares de 20 centímetros por 20 centímetros, luminarias de 100 vatios. No sé, creo que los que estamos aquí más o menos estamos un poco al corriente de que eso es inviable. Milagros en Lourdes y no siempre tampoco. Entonces, bueno, es muy triste, pero a mí me recuerda a los orígenes del LED. En los orígenes del LED había una tasa de fallo de los productos que había en el mercado muy alta. La fiabilidad era muy baja. Había muchas empresas distribuidoras y fabricantes que se creaban cada año 300 y pico empresas y cerraban otras tantas. Muchas veces eran las mismas que no podían asumir los costes de las garantías, ¿vale? Veo que con las luminarias solares que hay en el mercado pasa un poco lo mismo. Hay muchos componentes que son muy importantes y en cuanto en alguno de ellos flojeas, la luminaria ya no va a funcionar. Entonces, bueno, pues lo que estaba contando. Sigue que nos va el tiempo encima. Bueno, después tenemos el sensor.
En este caso es un sensor que puede ser de tipo HF, de tipo HF, a 5,8 GHz, que detecta movimiento a través de plásticos, cristales y materiales no metálicos de poco espesor. O también de tipo PIR, que detecta variaciones de la radiación infrarroja de los cuerpos. Básicamente, a ver, esto es importante decidir qué sensor ponemos, puesto que un sensor radar, que está muy bien porque detecta todo tipo de movimientos, a lo mejor tenemos un objeto cerca de una luminaria que sabemos que se va a estar moviendo, la farola no va a saber si es un objeto o es una persona, con lo cual la farola va a entender que algo se mueve y va a encender. No da igual que sea un coche, un plástico, un árbol que se mueve o una persona. Entonces, si realmente sabemos que hay un objeto que va a causar movimientos cuando realmente no van a ser personas y va a estar funcionando la luminaria al 100%, cuando se puede programar para que de noche no esté al 100%, pues en ese caso lo ideal sería poner un PIR, que sí que va a detectar realmente un movimiento de una persona. Vale. Vale, en cuanto al controlador, que es la parte del cerebro del sistema, es la unidad de control y realiza las siguientes funciones. La carga de la batería con la potencia generada por el panel durante el día y la descarga de la batería a través del módulo LED, con la potencia que hayamos programado en la luminaria. La detección de movimiento también es una parte que lleva el propio controlador. El sensor va conectado directamente a él. El almacenamiento de los programas por tiempos. Esto es lo que explicaban anteriormente los compañeros, que a lo largo de la noche, de la duración de la noche, nosotros podemos hacer varias escalas de tiempo para aplicarle diferentes valores de regulación y de cadencia. Incluso el nivel de detección, cada cuántos minutos se puede hacer y demás. Por ejemplo, un parque infantil, a lo mejor en el centro de la ciudad, si nos interesa que esté funcionando al 100% hasta las, me lo invento, 11 de la noche, pero normal que un parque infantil a las 11 de la noche no haya nada, con lo cual no haya nadie. El sensor va a decir, mira, no hay nadie, pues en vez de estar al 100%, pues estoy al 30 o al 40. Pero si es una senda rural en medio del bosque, si a las 11 de la noche no detectas a nadie, lo normal es que te apagues y guardes batería para el día siguiente, que nunca sabes cómo va a ser. Entonces, bueno, el controlador es el que nos puede permitir hacer esos cambios en función de lo que indique el sensor de movimiento, incluso poder desconectar el sensor de movimiento, hacer varios tramos de subidas y bajadas a lo largo de la noche en función de si detecta o no detecta movimiento, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es interesante también que la luminaria pueda ser bien modificados esos parámetros mediante telegestión o de forma más económica, mediante un mando a distancia, que es viable a día de hoy, mediante un mando a distancia sin tener que desmontar la luminaria, mandar información a las luminarias para autoprogramarlas, reprogramarlas, o bueno, lo que queramos, anular un sensor, son las fiestas de la localidad y queremos hacer una programación, reprogramación, pues lo que sea. Vale, también se encarga de la conmutación del sistema híbrido. Esto es cuando el nivel de batería no es suficiente y no puede funcionar por sí misma. Si está conectada a la red, utilizaría la tensión de red. Vale. Y en cuanto a comunicación, bueno, lo que comentó mi compañero antes. Ya está, la telegestión, que lo que comentaba antes, que hoy en día son sistemas telegestionables, no nada por más. Hay diferentes sistemas de telegestión para poder hacer, bueno, mediante una red mesh con las farolas o con la luminaria que sea solar, y a través de ahí que se comuniquen todas entre ellas, que manden la información a un concentrador o a un gateway o a una pasarela, como queramos llamarle, tanto da, y mediante ese concentrador, bien sea por 4G, NB-IoT, por Bluetooth o por el sistema PLC, por el sistema que sea, poder mandar información a un software que va a ser el que nos va a dar la información y nos va a poder, bueno, permitir hacer modificaciones, tener información de cómo está el sistema, poder predecir algún problema de mantenimiento, etcétera, etcétera. Pues nada más, pues muchas gracias. Gracias.